Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 11 de agosto. Un saludo muy especial a todos aquellos que están pendientes de nuestra señal, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de canales 15, 19 y 21 que cubren todo el territorio nacional. Durante todo el ejercicio del programa vamos a estar atentos a esta cobertura de peregrinación que obviamente estamos dándole cobertura con nuestros equipos de prensa para conocer desde luego todo el desplazamiento que se va haciendo para conmemorar el natalicio de Monseñor Romero. Así es que desde ya pues muy pendientes todos de esta señal que vamos a tener los reportes de nuestros equipos desplazados en este importante evento. Este día, como siempre, le damos la más cordial bienvenida a nuestro equipo de panelistas de los viernes, doctor Kirio Waldo Salgado, un placer enorme, como siempre, saludar. Muchas gracias, que el Señor los bendiga a todos. Juan José Martel también, como siempre, saludos cordiales. Buenos días, Ernesto, buenos días, amigos, qué gusto estar. Garrid también, Garrid, gracias buenos por estar días con nosotros. Y también ya tenemos con nosotros a Julio Valdivieso, después de estar ausente unos días. Julio, qué bueno tenerte de nuevo acá, en este equipo de Gracias, Ernesto. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa. Gracias. Bueno, hoy en nuestra edición especial debatiremos el proceso judicial que se sigue para los involucrados en el caso de la tregua entre pandillas y los nuevos elementos que van surgiendo. Por cierto, que son cada vez bastante importantes y a la vez van revelando el grado de participación de funcionarios del anterior gobierno, entre otros actores, cuando se dieron precisamente las negociaciones. Este es un tema bien importante, sobre todo porque el día de ayer se conocieron de dos de nuevos insumos. Uno de ellos es que tanto el partido FMLN como el partido Arena dieron dinero a estos grupos para poder tener votos, según lo testificara un criteriado el día de ayer en este proceso. A esto también vamos a sumar las declaraciones y la controversia que se genera dentro de la exposición que hiciera el mismo ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien dijo pues que todo esto era parte de una política de Estado, y ahí hay un problema de, digamos, de entender quién era el Estado, quiénes estaban al frente de todo esto, dando órdenes, dando soportes a quienes estaban llevando a cabo el proceso de negociación, entre comillas, de estos grupos. Así es que son elementos bien importantes que vamos a sumar a la discusión este día. Además, vamos a sumar otro tema relacionado, si tenemos el tiempo, con la crisis que atraviesa el país de Venezuela y una segunda petición del presidente Nicolás Maduro de convocar a la CELAC a reunirse nuevamente en nuestro país para abordar los problemas que vive el pueblo venezolano. Ayer, por cierto, en la Asamblea Legislativa se generó un debate muy intenso, sobre todo porque algunos partidos, especialmente Arena, no está de acuerdo con que el país se preste a este juego que ellos consideran de maniobra de políticos y especialmente del presidente de Venezuela, de querer legitimar todo ese proceso que en Venezuela está siendo y a nivel mundial duramente cuestionado. Así es que serán temas muy importantes que vamos a tener y por supuesto 3 preguntas claves estarán presentes en esta mesa. ¿Qué alcances tendrá el proceso judicial sobre el caso tregua entre pandillas? Es la primera de ellas. La segunda es hasta dónde la tregua entre pandillas pone a prueba la justicia salvadoreña. ¿Hasta dónde va a llegar este proceso judicial? Ayer fue el cuarto, creo que va el quinto, y la gran pregunta es ¿hasta dónde se va a llegar con ese proceso? Y la tercera pregunta, obviamente, con el tema último, ¿qué impacto tendría para la imagen internacional del país ceder a la reunión propuesta por Venezuela? Así están las cosas. Estos son los temas. Les invitamos a ustedes a que participen. Recuerden, tenemos
diálogo21 @Neto López Radio, porque nos interesa interactuar con ustedes estos temas. A ver, Gardit, para ponernos en perspectiva, el primer tema, ¿qué alcance va a tener todo este proceso? Y sobre todo, que dentro de los alegatos ya se tienen nuevos elementos que, por cierto, el día de ayer han dejado muy, digamos, sorprendido a muchos, aunque no se ignoraba de que los partidos políticos habían establecido negociaciones, especialmente ahora cuando ya lo dice un criteriado dentro del proceso, que a otros no le dan el respectivo, digamos, cada día por ser criteriado. Cada día que ha pasado del juicio, como tú bien lo decís, ha generado más sorpresas y elementos muy novedosos. Pero creo que lo primero es que hay que separar lo político con lo jurídico. Estamos en un proceso, en la segunda fase de un proceso penal, después del cual solo vendrá la sentencia. Ahorita es la fase probatoria en la cual se está debatiendo precisamente los elementos de cargo, los elementos de prueba y los elementos de descargo. Se están valorando el aporte de los testigos, que igualmente pueden ser a favor o en contra, pero hay elementos novedosos que han salido y que del dicho de algunos testigos pueden ser generadores de nuevos delitos. Por ejemplo, el tema del aporte de capital, de líquido, de dinero a las pandillas, allí estamos hablando frente al probable delito de lavado de dinero, porque estamos frente a ilícitos que generan un flujo de dinero. Entonces, ojo, esa declaración de ese testigo criteriado hay que ponderarla jurídicamente, porque muy probablemente el fiscal general o la fiscalía esté obligada a abrir un expediente por lo que estamos diciendo. Si hay un manejo a grupos terroristas, grupos indebidos, grupos irregulares, y se está manejando una cantidad de dinero, ojo, podríamos estar frente a delitos de lavado de dinero. Vos decís a la compra de votos. Para lo que dijo el testigo criteriado de que 2 partidos le habían entregado dinero a las pandillas, pero presuntamente para la compra de votos o para permitir el acceso a determinados votantes de determinadas banderas. El FMLN es $150,000. 250,000 y Arena 100,000. Pero ojo, repito, eso tiene muchísimas más responsabilidades que lo que aparenta. Ahora, el dicho de un testigo criteriado no es absoluto. Eso te iba a preguntar. No es contundente, pero sí es un indicio. Puede ser tomado como una noticia criminis para que se abra un expediente. Incluso otros no le dan la credibilidad pertinente, sobre todo por el beneficio que puede obtenerle. Fácilmente. La figura del testigo criteriado ha sido alabada y criticada mucho. Obviamente los que se ven afectados con el dicho, con el decir, con las expresiones del testigo criteriado, lo van a descalificar. Eso es natural. Hemos visto la defensa que han estado criticando lo que ha dicho, pero lo que ha dicho puede ser constitutivo de delito y eso ya nos pone en otra connotación. Ahora, no olvidemos los elementos históricos de cómo nace la tregua. Acordémonos de que 3 meses antes de que esto se anunciara, hubo un anuncio de que se iban a rebajar al 40, al 60% los homicidios, al 30%, y luego sale la tregua. Entonces, esto hemos visto en esta semana que todos los días y casi todos los actores de la tregua, salvo el expresidente Funes, dicen orquestadamente que esto es una política de Estado. Todos lo están repitiendo como que dijeran, pongámonos de acuerdo en decir que esto es una política de Estado. Lo repitió el ministro ayer y lo repiten todos los acusados en este proceso. Que sea una política de Estado o no le quita que se hayan violado las leyes penales en la ejecución de una política de Estado. Una política de Estado puede ser
normalmente formulada por escrito, no por escrito, un lineamiento presidencial o lo que sea, pero la forma de ejecutarla tiene que estar apegada a la ley. Si en la ejecución de una política se viola la ley, hay delito. Ok, doctor, un testigo criteriado dijo que Arena y el FMLN dieron dinero a pandilleros a cambio de votos y los partidos políticos lo niegan. ¿A quién se le cree? Es que lo que sucede es que hay que ver el contexto. Es decir, no podemos deslegitimar al testigo criteriado si alrededor de lo que dijo el testigo criteriado existe un contexto de credibilidad por todas las pruebas que se han vertido en el proceso. Debido a los antecedentes que ha habido para estas últimas elecciones de parte de un alto funcionario de Arena que se reunió en Ilopango con las maras y de un ministro de Gobernación que se reunió con las maras también para los mismos objetivos, que era tratar de conseguir el apoyo de ellos, uno puede pensar que eso es cierto. Y eso no solamente, Garrín, se convierte en un delito, sino que es motivo o sería motivo, si las investigaciones llegan a fondo, a que se cancelara a estos dos partidos porque han comprado votos en las elecciones. Y eso está prohibido por la Constitución. Un fraude electoral. Mire, aquí hay partidos... Es causal de extinción de un partido. Claro, político. por supuesto. Y lo dice el Código Electoral. Por supuesto. Entonces, miren, aquí hay partidos que se han caracterizado por la corrupción de muchos de sus miembros. Hay partidos que han hecho del hacer legislativo un negocio. Pero esto es peor que la misma tregua. Porque cuando un partido saca $100,000, se lo da a un emisario, el emisario lo entrega y el otro partido saca 250,000 votos y el emisario lo entrega y todavía es funcionario, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues aquí se está comprando votos en las elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos han ninguneado. ¿Y cuántos diputados cubren esos 100,000 o 250,000 votos? Ahí están en la asamblea. Ahí están esos diputados. No se les puede identificar, pero ahí están. Y eso es realmente asqueroso. No, y gravísimo. Nunca en el país se había dado una cosa así. Ahora, me voy a referir a la tregua. Y voy a retomar las palabras del coronel José Antonio Almendares, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Narcoactividad de la Asamblea. Él dice, esto no es política de Estado, la tregua. Si acaso podría ser política de gobierno. Yo recuerdo que cuando este problema se ventiló hace 3 o 4 años, yo era de la tesis de que el presidente Funes, que no es ninguna persona ignorante, es un hombre muy listo, pero le vendieron tan bien el muñeco que el presidente Funes cayó en la trampa. Y que aquí, aunque no le guste al general Munguía Payés, no crea, general, que yo soy su enemigo. Yo lo defendí políticamente cuando a usted le quitaron su derecho a ascender a general. Pero también lo ataqué cuando usted 10 años después asciende a general de dedo por un decreto de Mauricio Funes. Pero no soy su enemigo, ni le quiero daño. Pero usted confesó que llegó a su despacho el señor Raúl Mijango para vender la idea de que podrían hacer un pacto entre pandillas y bajar los homicidios. Y probablemente, general, de buena fe, voy a asumir eso,
probablemente de buena fe, usted, por la ambición, como era ministro de Seguridad Pública, por la ambición de pasar a la historia como el ministro que bajó los homicidios, le fue a vender, y así lo dice, al presidente de la República ese paquete. Eso fue operado por usted, fue diseñado por usted y fue hecho y comprado por usted. No hay otra. Ahora, Raúl Mijango fue el operativo. Raúl Mijango llegó a usted porque necesitaba trabajar, necesitaba dinero. Y logró el dinero que necesitaba porque se le pagaba mensualmente, se le daba vehículos, se le puso guardaespaldas y se le dio poderes plenipotenciarios para que él dirigiera la tregua. Ahí cayó también Monseñor Colindres y ahí cayeron otras buenas personas que fueron cautivadas por la idea. Es más, el general Munguía Payés confesó que fue él el designado por el presidente para ir a la OEA para pedirle ayuda. Y aquí hicieron la pantomima de que vino hasta el secretario general de la OEA a presenciar una entrega de armas descalibradas y de armas en desuso. Entonces, esto de la tregua tiene que profundizarse porque todavía hay paneles oscuros ahí que tienen que salir a la luz, sea como sea, y le cueste a quien le cueste. Y para finalizar, solo quiero mandar un mensaje al FMLN. Todo parece indicar que el gobierno estaba por iniciar un nuevo proceso de tregua y que este juicio y la fiscalía le ha venido a parar la idea. ¿Por qué lo digo? Porque recordate que además de lo que tú dijiste, de cómo empezó la tregua, acordate que también comenzó cuando empezaron traslados de reos de Zacatrás a las cárceles comunes. Eso fue lo primero. Agarraron a los criminales, más criminales del país, y los metieron para que pudieran a sus anchas organizar a toda la tregua, a todas las maras. Entonces, cuando aquí, ahora, se está haciendo traslados masivos de Zacatrás a los penales de mediana seguridad, eso ya nos está dando un indicio de que pudiera haber algún arreglo del gobierno con las maras. Antes de continuar en línea de lo que está diciendo el doctor, si hubo una negociación, si hubo dinero para las elecciones del 2014, la legitimidad de este gobierno puede estar cuestionada. Y de la Asamblea. Okay. Y de la Asamblea Legislativa, por supuesto. Lo declarado por este testigo criteriado es grave. Si se comprueba, es un fraude electoral por parte de los partidos. La Fiscalía y eso es motivo de cancelación, ¿no? La Fiscalía tiene que abrir un expediente, no creerle a ciegas al testigo. Bueno, yo primero quiero poner en la fase, en el contexto. Yo difiero en cuanto a la magnificación de decir han comprado votos con $250,000. A mí eso en realidad es un segundo plano. Es una misma manera de comprar votos cuando llegan los partidos a regalar bolsas de alimentos. No, Julio, hay una cosa legal y una ilegal. Espérame, déjame terminar la exposición. ¿Tú crees que van a individualizar ese tipo de acciones? ¿Tú crees que vas a llevar a procesar a quién? ¿A quién se lo dieron? Todo esto es una especulación sobre lo que pudo haber pasado. ¿Sabes qué refleja más eso? El control territorial que tienen las pandillas sobre los partidos políticos. Porque en el fondo era más bien que les dejaran pasar para hacer sus actos proselitistas, poder desarrollarse, que en el fondo garantizar. ¿Quién puede garantizar la compra de un voto? ¿Cómo pues? ¿Cómo cuando yo doy un dinero a alguien, cómo me pueden garantizar que efectivamente va a votar? Es posible que la misma pandilla les haya agarrado a los dos. Es que no era para votos, Julio, era para la seguridad jurídica. Era eso para, es lo que ha dicho el testigo. Pero los permisos. Pero pues, dijéramos, quiero abstraerme en cuanto al tema de la tregua para finalizar con ese tema. Yo creo de que
el tema de la tregua está mal enfocado. Primero, en la etapa en que estamos, ya aquí ya no hay especulación. Es una fase de judicialización en donde no solo basta tener el derecho, hay que saber probar y que se lo quieran dar. Aquí viene ya la controversia entre la prueba de cargo y descargo. Pero hay algo que resaltar. Todas las personas que están siendo procesadas en este momento no son por la tregua. Eso es mentira. La tregua como concepto, como política de gobierno, que hoy nadie se quiere hacer cargo si era o no era, ¿verdad? No están siendo procesadas por eso. Todo gobierno tiene derecho o no, me guste a mí o no, a establecer una política de gobierno, de cómo enfrentar la seguridad. ¿Me explico? Esa es responsabilidad del gobierno. Lo que no tiene la facultad del gobierno es negociar algo a cambio de. Ellos están siendo procesados no porque haya habido una tregua en el país. Están siendo procesados porque dieron privilegios, dieron supuestamente en la noticia concesiones al margen de la ley. Bueno, y no, si no tú has sido fiscal, la ley penitenciaria no le permite hacer fiestas a los centros penales, pues, pero fiestas en readaptación, en fiestas para la familia, pero no en el concepto en que se fueron desarrollando. En otra, ¿qué quiero decir con esto al final? Que ellos no están por la política, y ese es un error garrafal de seguir negando que era una política y que hacerse como la de los panes que no tenían conocimiento. Era mejor estratégicamente y políticamente, es decir, nosotros creímos que era una política de cómo podíamos enfrentar la delincuencia, ¿verdad? Aunque yo no la compartiera, pero era su decisión. El gobierno es libre de hacerlo. ¿A dónde está el error? En las concesiones, en los ilícitos que permitieron entrar. Por eso es que están siendo ustedes condenados o juzgados en este momento. No porque en realidad hubo una tregua que manejó. Ese es el concepto político teórico que nos han querido vender. Y ahora aquí viene, señores, fíjense qué importante es que lo que antes eran héroes, hoy están siendo villanos y sentados. ¿Cuántos de estos no llamaron al presidente, ¿cómo se llama? Al presidente de la OEA? Hicieron todo un despliegue, al secretario general. Hicieron todo un despliegue, aplaudieron, los medios hicieron las coberturas. Y hoy a esas mismas personas que en ese momento alababan, hoy las tiene sentadas en el banquillo. ¿Y quién las alababa, Julio? No, decir toda la... Si nadie estaba de acuerdo con la tregua. Bueno, te voy a decir que no podés negar. Hay gente que avaló el proceso y no podemos desmerecer. Y hay que decirlo para ser objetivo. Lo avalaron algunos, Marero, no todos. Por eso te digo. No, lo que te quiero resaltar es que aquellos que los ponían como los redentores, como los salvadores, hoy están siendo sentados. Mañana también esta tortilla. ¿Qué es lo que quiero? Y con esto termino. Nunca hay que ver las acciones, sino las consecuencias de las acciones que se tomaron. Lo que hoy parece negativo, hace 3 años era la gente que le alababa y le decía al presidente, este era el camino correcto. ¿A dónde termino? Creo que una de las preguntas que hace Ernesto va a ser la más difícil de poder responder, no solo ahora, sino más adelante. ¿Hasta dónde la tregua va a poner a prueba el sistema judicial? Pero la prueba en esto es o condenatoria o absolutoria. ¿El sistema va a pasar la prueba si condena o el sistema va a pasar la prueba si absuelve? Esa es la gran disyuntiva. Pero ¿no te parece, Julio, que la estrategia del ministro de Defensa, entonces ministro de Seguridad, y de todos los principales líderes de ese movimiento que se llamó Tregua, es estarle echando la culpa ahora al presidente Funes porque no está aquí y no se puede defender? Mira, alguien va a pagar. La pita se revienta por lo Sí, más delgado. Lo que sí les puedo asegurar de que el caso Tregua no va a terminar con la resolución del juez en esta fase. ¿Por qué razón? Me lo explicas cuando regresemos. Vamos a una pausa Esto no comercial. termina aquí. ¿Sí? Esto no es un juicio de distancia. Va Por a terminar en esa, la corte. por esa razón planteaba hasta dónde la tregua pone a prueba el sistema de justicia. Buen el debate de sistema abogados. judicial en nuestro país. Buen debate de abogados. Vamos Ya a ver la viene el opinión otro lado, política que ya viene el tiene otro lado. Juan José cuando regresemos también. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros.
La verdad es que muchas cosas a veces se hacen y a veces los salvadoreños deben de estar informados de todas esas anomalías que se dan, ¿verdad? Y eso muchas veces indigna pues a la gente que verdaderamente día con día salimos a las calles a trabajar, ¿verdad? Sí, deberían de investigar de raíz, ¿sí? Para ver a todo lo que está involucrado en eso, los, imagino, altos funcionarios, no sé. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Bueno, vamos todavía dándole seguimiento a lo que es la peregrinación. Si usted se desplaza en este sector importante de la Avenida Independencia, así como también la Juan Pablo II y su conexión, tenga a consideración que va a tener que verse afectado precisamente por el tráfico debido a la peregrinación que se efectúa conmemorando el natalicio de Monseñor Romero y que se desplaza este día desde Catedral Metropolitana, desde donde se le ha dado seguimiento, hasta lo que sería el Boulevard del Ejército, yendo hasta a Pastepeque. Ahí, de acuerdo será punto de dormitorio para pernoctar y poder de alguna manera continuarla el día de mañana. Así es que tome en consideración estas imágenes gracias a nuestro patrocinador. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Bueno, continuamos. A ver, nos habíamos quedado, doctor, con ese punto también contigo, Juan José, que planteaban de que esto de alguna manera iba a traer consigo un nuevo, decía usted, doctor. No, es que esto fue producto de la estrategia y de la planificación de un mando militar. Pero mando militar no solamente... De una estrategia militar, en ese, perdón. No solamente mando militar de parte de Munguía Payés y de los oficiales que lo rodeaban, sino que también mando militar de parte de la guerrilla. Porque la guerrilla no estuvo exenta de esto. Es más, el que está siendo procesado, ¿cómo se llama? Raúl Mijango, ha sido un guerrillero, un comandante guerrillero reconocido en la guerra. Y el que lo cuidaba era de las exguerrillas, pero estaba trabajando en la OIE. Y el testigo criteriado menciona, cuando se da el dinero, que el dinero del FMLN contó con la anuencia de José Luis Merino, del señor ministro de Gobernación y de Roberto Lorenzana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los militares del FMLN, exmilitares del FMLN y los militares de la Fuerza Armada que estaban manejando este proceso, todos están involucrados, hombre. Juan José. Si ahí hay que hacer una lista. Sí. Y hay que llamarlos a todos. Yo creo que fue una operación política compleja, de alto nivel. Tengo la convicción, no la prueba, la convicción de que las decisiones se tomaron al más alto nivel. Era muy difícil pensar que un canciller iba a traer por iniciativa propia al secretario general de la OEA sin consultar a su jefe. Era muy difícil pensar cosas que se hicieron sin el aval de las más altas autoridades. Creo que eso es clave. Ahora bien, yo sí tengo una preocupación y a mi juicio es uno de los peligros que corre la tregua. Yo creo que la tregua, en medio de todo lo malo que tuvo, en medio de todos los errores que se cometieron, tuvo un elemento que hay que reconocer, y es que por primera vez se le buscó resolver el problema no solo por la vía represiva, sino buscando otros mecanismos que se deformaron, y estoy de acuerdo en aceptar toda la crítica, pero que buscaron incluir rehabilitación y buscaron por primera vez acercarse a la problemática social que genera el aparecimiento de las pandillas en el país. No nos olvidemos que esta delincuencia tan generalizada que tenemos, 60,000 pandilleros es lo que algunos analistas serios nos señalan.
Hay estudios muy buenos que se han hecho. Tú mencionabas a Ricardo Sosa, que es uno de los mejores expertos en el tema de la delincuencia y que, por cierto, muy poco se le toma en cuenta ya a la hora de las horas, porque las decisiones más son políticas de coyuntura, para mientras. Pero hay toda una problemática, hay todo un sustrato económico, social detrás de esto. Tenemos un modelo que no da oportunidades a la juventud. ¿Cuál es la oportunidad de un joven de Soyapango, de Ilopango, del campo, a los 19 años? Muchachos que salen con un gran esfuerzo de la universidad y no hayan empleo. Las únicas oportunidades que pareciera ser que hay es o se van para Estados Unidos, que cada vez es más difícil, o se integran a una pandilla que tienen mucha presión, o se dedican a la rebusca, ¿verdad? Que ahora se llama emprendedurismo, pero en el fondo es la rebusca. Se dedican a eso y simplemente no hay oportunidades. Eso es un caldo de cultivo para estos problemas. Ahora, y es el temor con estos términos, y es el temor que yo tengo con la tregua, que no se vaya a satanizar la necesidad que también hay de los programas de prevención y de los programas de rehabilitación. Entiendo que no lo fue la tregua, pero tenemos que, hay detrás de esto un sustrato inconsciente en los medios de comunicación. La mayor expectativa es que va a fallar el juez en este caso. ¿Lo va a pasar a sentencia para que haya una condena o no? Todavía no lo sabemos. Eso lo va a pero lo que no ha terminado es en función de lo que dijo el fiscal ayer. Ahí eso sí es, él no descarta que hayan otras líneas, otras avenidas. Pero mira, yo me quisiera referir, porque es bien importante a lo que ha dicho Juan José. Dijo que nos dejó, programas de rehabilitación. Fueron, ¿qué? 2 años. ¿Qué programas de rehabilitación? No he dicho esa frase, no he dicho esa frase. Si los programas de rehabilitación era meter prostitutas que bailaban desnudas, meter orquestas, meter celulares, meter armas, darles dinero con lo que compraron armas AK-47, armas Kalashnikov, armas M16, pistolas, y por eso es que están bien armados estos grupos. Y como dijo en su momento el director de medicina legal, ¿cómo se llama él? El doctor Fortín Magaña. Doctor Fortín Magaña. No hubo muertos, dijo, pero vayan a ver todo lo que estamos encontrando del montón de desaparecidos. Si vos sumas los desaparecidos con los muertos, vas a ver que no hubo tal beneficio de que se haya disminuido las muertes de las personas. Sí, pero yo no he venido acá a hacer un análisis panfletario. Yo he venido acá a tratar de poner en la balanza lo bueno y lo malo. Habla seriamente. No he venido a satanizar algo ni a hacer apología de algo. No he venido a señalar elementos graves, delicados que se presentaron, pero también estoy en la obligación por academia de expresar peligros y de señalar que al menos fue un esfuerzo con todo lo deformado que hay. No he dicho que hubieron programas de rehabilitación, esa es una falsedad. Lo que he dicho es que por primera vez se intentó tratar de enfrentar esos problemas que se hicieron de mala manera. Yo no hago panfleto, ni leo panfleto. Pero calentaron motores llevando prostitutas allá. Totalmente de acuerdo contigo. Pero disculpa, mira, ¿sabes cuál es la diferencia? Tú pusiste en perspectiva los esfuerzos que cada uno de estos gobiernos, en el caso de los manos duras, super manos duras, y está el proceso de tregua. Pero la diferencia es que aquellos gobiernos aceptaron que era un plan que no funcionó. Esa es otra valoración. El problema aquí es que nadie quiso acercarse al tema de la tregua. ¿Por qué? Por los efectos. Por el efecto mediático que porque la conducta mediática panfletaria fue de un modo en aquella época y es de otro modo ahora. Para mí un error estratégico. Porque entre otras cosas, hay otros factores. Pero también ocurre que muchos actores, al ver el fin lícito de la tregua,
de decir, bueno, disminuyamos los homicidios. Al ver los fines, los medios ilícitos, se jalaron. Claro. Se contrayeron y dijeron, no paso. Es que la no tregua voy. como proceso yo no lo veo mal. O al cambio descubrirse, de qué. al descubrirse la forma Claro, en la que iban a llevar a cabo un proceso con un fin válido, dijeron no voy, veamos. paso. Y esto debería de ser como una reflexión a este gobierno, a esta gente que está tomando decisiones en carácter de seguridad, es el tema de los económicos. Y ojalá el señor fiscal profundice el tema del dinero, por lo menos para orientar. Yo particularmente no creo que sean tan ingenuos y los hayan dado para compra de votos, no. Ahí es un poco, va más allá en el aspecto puramente eleccionario. El Tribunal Supremo Electoral tiene que tener muchísimo, pero muchísima visión que en este momento el hecho de haber acercado el voto residencial al ciudadano lo está ampliando aún más en la delincuencia en que van a ser sujetos. ¿Por qué razón? Cuando en este país había, hoy creo que hay 1.698 centros de votación, si no me equivoco. Sí, 1.600. Por ahí. Pero cuando han habido centros de votación más grandes, como era el Inframe, era más fácil darle seguridad. Lo que están haciendo es que la realidad se les impuso. Una cosa es lo que hagamos los análisis aquí. Otra cosa cuando va el candidato a alcalde o el candidato a diputado a un territorio donde no es controlado por las autoridades, que es en la mayoría de los casos. Ahí se ve en realidad, y los que son políticos y los que son candidatos saben que para poder ingresar a ese territorio o hablan con el pandillero de esa zona o no entran, y esa es una realidad. Son 1.600 centros de votación en todo el país, muchos en lugares bajo control de las maras. Incluso hay centros de votación, mire, ¿y por qué están estos centros de votación tan cerca? ¿Se pudo haber hecho un solo sector? No, porque fíjese que la calle divide el terreno de una mara y de la otra, y los que están acá no se pueden ni pasar la calle al otro lado. Eso es lo que una no realidad. Es la realidad. Y es con la que los partidos políticos están jugando. Claro. Y él se les va por lo más fácil. En lugar de exigir control de territorio, que el Estado Te voy a ayudar vuelva a con mi recuperar voto. el territorio, comienzan a ofrecer dinero. Ok, Entonces fue renta. Es una Exactamente, renta. que la a- pueden pagar Sí, obviamente los dos partidos grandes, pero y el Tregua, resto ¿y de los partidos partidos pequeños. cómo? Los partidos políticos fueron extorsionados. Entonces, Ok, tregua fue política de Estado. Testigo dice que los dos partidos políticos se acercaron para pedirles el voto a cambio de $350,000 en las en elecciones. todo No, el el caso voto, político mire, de gobierno. Ingreso de más de 500 celulares a los penales Eso- a eso- cambio de entregar 120 Eso armas es, intervenidas. eso es ineficiente. Miren, amigos. Reducción de homicidios durante 2012 a cambio de no hacer operativos en sus comunidades y otros beneficios No, penitenciarios. mira, yo creo que vamos a la pausa y ofrecer hablamos de eso dinero a cuando cambio de regresemos. voto no tiene sentido. Vamos a la pausa y regresamos. No. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos desde luego en este análisis, así, Juan José. Sí, tú no. decías de que eso es, Claro, no, irrelevante, mira, me decías. Así es. Fíjate que muy Pero ¿por qué difícilmente... crees que es irrelevante? Te voy a explicar por qué la gente no es tonta. Si yo llego y te digo, te voy a dar $100 o $50 a cambio de tu voto, vos me decís que sí y agarrás el dinero. De ahí va a llegar el otro partido y te va a ofrecer $25 y se los vas a recibir también. ¿Ah? Eso es... No tiene mucho sentido. La gente está acostumbrada a recibir. ¿Por qué? Porque generaron política de clientelismo. Y la gente cuando llega el candidato, ve, dice, ¿y qué trae? ¿Y qué me Escobas, trae? delantales, ¿qué trae? Y incluso cuando llega un pobre candidato que no tiene nada, mira, ese está pidiendo el voto y no trae nada. La misma gente. Es decir, el problema era que los partidos necesitaban entrar a hacer campaña a algunos territorios controlados por las maras. No era posible que entraran sin el consentimiento de la clica que controle ese sector. Pero el día de las elecciones, y yo insisto, muchos centros de votación están en zonas controladas por las maras y por lo tanto el problema no solo es que los hayan dejado entrar, ojo, el problema es que a cambio también de ese dinero le hayan dicho, mira, no me dejes entrar a fulano y a sutano. Ya el hecho de dar dinero
es una ventaja competitiva Claro, que solo- legitima pero un ya es proceso. delito. Y ya es delito, pero y si además, porque eso en la práctica se da, mira, yo te voy a dar estos $100,000 o estos $250,000 para que dejes entrar a mi gente, pero además quiero que no me dejes entrar al otro. No, pero lo Ese que- es el riesgo hay que se alguien tiene. que hace una alusión, no, yo no es que esté justificando que decía Maquiavelo, el fin justifique el medio. Lo que yo le estoy planteando... Carlos Arajo te lo hacía la Sí, observación. no, lo que yo te estoy planteando que es la realidad, Carlos. Tú has sido político y sabes perfecto. Anda a las 7 de la noche, entra a la campanera y no pide permiso, anda. A ver lo que te pasa. No, pero ya yo no estoy veámoslo, diciendo que eso sea pero, correcto. pero sí tiene razón, sea correcto. Carlos, en el sentido de que recibir dinero, entregar dinero para esas cosas es causal de Sí, cancelación de un partido sí, pero- político individual, aparte Sí, de la responsabilidad pero individual. para eso Pero tienes eso hay que hacer un procesarlo, proceso. Así es. probarme y por condenarme. supuesto, es que ¿En nadie está cuánto diciendo que tiempo? lo van a hacer en No, forma pongámonos en la sumaria. realidad. Pero Hubo sí, videos. tiene razón, Carlos, en Bueno, ese y sentido. no, Si y ya no hubo hubo, Carlos, videos, y no hubo negociados. video. ¿Qué más pruebas De querés? los No hay dos videos partidos, ahí. hay testigos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te pregunto. Bueno, y ahora viene un testigo criteriado y dice que hay dinero de por medio. Lo raro es que el Entonces, tribunal ya no hay- inicia no, ningún proceso pero sí, serio pero para eso le buscar corresponde probar. Pero la permitime, fiscalía. pero sí, Carlos, ve una cosa. Ese es el resultado de por qué la gente, el 68% ya no creen en los partidos políticos. Eso es lo que debería tener más preocupado Sin embargo, no hay opción. Ya estamos a las puertas de una elección y esto se va a terminar. Ya se les va a olvidar. Estamos a las puertas de una elección. Y van a quedar lo Y van a mismo. quedar exactamente lo mismo. Lo mismo, No las se mismas está cambiando el proporciones. juego. Está jugando el juego con las mismas reglas, Carlos. Ese es el punto. Entonces este país no tiene remedio políticamente. Por el momento no. Mientras no se cambien las reglas, Kirio, ¿quiénes van a elección en este momento? Pero ¿quién va a cambiar las reglas si las reglas las hacen ellos? No, pero sí yo creo que la sociedad civil puede empezar a influenciar. ¿Cómo se va a acabar la corrupción si la corrupción viene justamente de las reglas que hacen ellos? Pero a mí sí me gustaría, fíjate, vos decís cómo se puede cambiar. ¿Por qué todos estos movimientos que representan muy vehementemente a la sociedad civil no empiezan por una reforma en potencializar, aunque yo no la comparto, pero creo que las candidaturas no partidarias? Empiezan por simplificar los... No te las dejan, hombre. Por eso, pero ahí es Para donde... empezar, el Sí, pero- Tribunal Supremo No, Electoral... aquí volvemos al ahí mismo te las desgaste, paran. al mismo desgaste de los partidos políticos. O sea, este es otro elemento que viene a abonar más al descontento popular de toda la población salvadoreña que ya está Eso cansada. sí, pero es estratégico. Más de lo mismo, es estratégico. Es estratégico Es porque... intencional, dijera. ¿Sabes quién va? Miren, ciudadanos, quien va a terminar definiendo las elecciones con este tipo de situaciones van a ser los votos duros de los partidos políticos, si no le ponemos intención. Los votos duros de los partidos políticos al diablo pueden llevar de candidato y van a votar por disciplina partidaria. Entonces van a determinar que los minoritarios determinan imponiendo a los mayoritarios. Si la elección de hace 3 años fue de 48%, esta yo me atrevería a decir Puede bajar. que puede bajar y va a ser mucho menos legítima, pero legal. ¿Y quiénes van a ir a las elecciones? No nuestros candidatos, los candidatos que los diputados, que los partidos lleven como... Sí, lo que siempre hemos dicho, que vamos a ir a votar, pero no a elegir. Y veamos, hay que analizar jurídicamente. Si se llega a comprobar o más indicios de que hubo dinero en la elección presidencial, la legitimidad de este gobierno. No. Aquí estamos frente a situaciones bien complicadas. Bueno, ¿qué piensas de las declaraciones del fiscal frente a la declaración del ministro y también de los otros elementos que esbozan esta situación? Vamos a la pausa y regresamos. Ya hoy entramos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos a ver, entramos un poco en esta fase de análisis concluyente, pero también no podemos ignorar la postura, la posición que ha asumido en este caso el fiscal general, sobre todo en este tema. A ver, Julio. Bueno, yo creo que él es el ente rector en cuanto a la investigación.
Y por supuesto que debe tener más elementos de juicio de lo que la ciudadanía o los medios conocen. Sí me llamó poderosamente la atención cuando dice, esta es otra nueva línea de investigación que no descarto el tema de dar dinero a cambio de compra de votos. Debe de tener más elementos. Y ojalá llegue a fondo para poder determinar. No podemos seguir en esta especulación, sobre todo porque estamos a las puertas de una elección del 2018 de alcaldes y diputados que van a ser demasiadamente cuestionadas en cuanto a su legitimidad por este tipo de actitudes. Esto nos genera más tensión electoral, porque si se dan investigaciones serias alrededor de lo que está pasando con la tregua, también viene. Pero yo creo que lo va a hacer. Yo creo que sí. No, yo creo que el fiscal está haciendo un buen esfuerzo, fíjate. Yo creo que sí. Y creo que es algo novedoso. Y ahora, el punto es la capacidad de investigación que tiene, pero es un problema estructural, no un problema del fiscal. Recordemos, mira, con relación a los testigos criteriados, son elementos que la Fiscalía toma para aportar pruebas en los procesos, pero siempre son criticados, porque normalmente son personas que ya están al margen de la ley, pero eso no descalifica lo que ellos dicen. Generalmente lo descalifica la defensa. Siempre que sea comprobable. Siempre que sea verificable de alguna manera, pero la defensa generalmente siempre está en contra de los testigos criteriados, pero no hay que satanizarlos. Pero mira, Gary, hay 2 videos que andan circulando, o por lo menos circularon en su momento. Más lo dicho por el testigo. Sí, yo creo que todo se está como cuadriculando, ¿verdad? Claro. Para efectos de una... Por supuesto que todo esto tiene que llevar un proceso de judicialización hasta llegar a una condena. Y eso va a superar los tiempos electorales. Por eso digo que no va a pasar nada. Porque, de acuerdo con el calendario electoral, es imposible que una investigación de estas pueda terminarse por el tema de recursos. Ahora, en menos de 6 meses. Los partidos políticos son entes jurídicos, pero al final las decisiones que toman, como les dijera, al final son entes abstractos. Pues, ¿quién decidió en el partido FMLN o Arena dar dinero para las pandillas? Llegar a determinar eso oficialmente es sumamente complicado. ¿Cuál es la cúpula que manda realmente como para poder tomar esas determinaciones ilegítimas? ¿Y en qué momento? Que lindan con el delito y que pueden provocar la cancelación de un partido. Bueno, en Arena habían otras autoridades, pero están las mismas personas rodeando a las autoridades que han sido pero una elegidas. decisión de esta naturaleza no pasa por una sola persona, querido. Estas son decisiones... Lo que pasa es que en los partidos también existen muchas veces argollas por encima de los organismos de dirección formal. Dar 100,000 o 200,000 dólares a una mara no va a quedar en acta Ahora, hay otra cosa que sí es importante y es, yo en algún momento lo pensé, lo conversé en privado con algunos, y a ti te consta, Julio, que les dije, miren, 1,600 centros de votación les va a crear un problema precisamente por esta situación. Busquen no regresar al voto domiciliar, que eran 395 centros de votación, pero sí busquen algo intermedio, porque hay que sacar los centros de votación de las áreas que tienen demasiado control de pandillas, porque ese se va a convertir, disculpen, en un factor que va a distorsionar la votación, aunado a lo que ya señalaba Julio de la escasa votación, la escasa motivación para votar que estamos sintiendo en la ciudadanía. Lamentablemente yo creo que a estas alturas ya es casi muy tarde, aunque se podría hacer si hay voluntad política, pero ojo, 1,600 centros de votación, muchos en áreas de pandilla, va a ser un factor distorsionador de resultados electorales. Tómenlo en cuenta. Por eso creo de que esto no es así nada más. Ya estamos en agosto, a menos de 7 meses de una elección. Todavía no sabemos. Ustedes están discutiendo los escáneres, están discutiendo temas eminentemente... Están discutiendo los temas que no son relevantes. Que no son relevantes. Ya la transmisión ya no es relevante. El mismo problema de acceso van a tener en estas y en las elecciones de las 2 elecciones que vienen. Se están peleando hasta cómo se van a repartir las plazas temporales. Ni siquiera las pandillas van a volver a extorsionar a los partidos para permitirles la vialidad del paso, o van a poner sus condiciones. Fíjate, Garry, que ahí es donde yo les pregunto a los
a los partidos políticos. ¿Y qué están pensando ustedes? Por estar viendo el árbol están descuidando el bosque. Si no van están peleando ahorita por los famosos datos de transmisión de ese día. Preocúpese por toda la logística antes de llegar a ese punto. ¿Cómo van a movilizar? ¿Cómo van a contabilizar? ¿Quiénes van a conformar la Junta Receptora de Votos? ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad? No lo están viendo. Mañana no vengan a decir hubo fraude. Están legitimando algo que ustedes mismos están siendo cómplices por no estarlo diciendo en el momento oportuno. Doctor Salgado. Ahora, lo ideal es que surgieran partidos pequeños que no son de los tradicionales y que lograran meter algún número de diputados. Pero por ejemplo, ¿qué le podés pedir vos al partido de Juan José Martel, que no tiene dinero, que no tiene organización y que lo único que le queda es hablar bien de las maras para que las maras lo dejen entrar a los territorios? No vamos a ir ahí, no tenemos voto en eso, esos volados se concentran en los niveles más altos. Entonces, ¿cómo vamos a poder cambiar el país? A mí me gustaría que Martel llevara por lo menos 2 diputados. Claro. ¿Verdad? Por lo menos. Y así otros partidos pequeños como el de Martel. Miren, nuevo, yo creo que pero no tienen dinero. Las pandillas van a ser electores. Sí, exacto, pero hay realidades que no las podés cambiar. Mira, y hay que decirlo, la ciudadanía tuvo en la elección pasada, hoy no sé cómo van a hacer con la sábana, una oportunidad para escoger a los candidatos que con el voto por rostro. Votaron exactamente igual como lo venían haciendo. Por bandera. Por bandera. Y lo van a hacer ahora también. ¿O has visto tú una campaña orientada que se favorezca el voto por rostro? Sí, no la veo. Pero es que eso es lógico, Julio. El voto duro no cambia de un día para otro. El problema es que ir aumentando el voto reflexivo, el voto de la gente que piensa. El problema es que con el voto fragmentado lo que hicieron fue dividir y volver ineficiente el voto fraccionado, porque la gente quiere votar por demasiados y al final no les da nada. Esa es la realidad que tenemos, pero esa es otra realidad que tiene muy poco que ver con lo que estamos hablando. Esta es la, digamos, como la primera parte del análisis. Creo que la parte más concluyente va a ser el resultado del proceso judicial, que entiendo va a continuar todavía la otra semana. Juan José, pero ¿sí? No va a quedar ahí, Neto. Independientemente si sea absolutorio o condenatorio, van a ir a otra instancia y a la última instancia. Vamos a darle seguimiento. Juan José, gracias. Julio también, qué gusto. bueno que ya está con nosotros. Doctor Salgado también. Gracias. Gracias a ti, Garrit. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.